Bienvenidos a este nuestro canal Defensores del Nombre Internacional. Y en este espacio hablemos lo que dice la Biblia. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y a profundizar en este estudio. Bueno, vamos a disfrutarlo al máximo. Saludos para los que van a estar visualizando este contenido por las plataformas de YouTube o de Facebook. Es bueno que usted pueda compartir con las personas, compartir esta clase de contenido que va a ser de gran edificación para aquellos que quieren crecer en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro único Señor Jesús. Entonces vamos a estar observando exactamente lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 9, versículo 5. Esto es un texto, un verso que a muchos que no son unicitarios les choca bastante, les choca mucho. ¿Por qué? Porque este versículo dice tajantemente lo que el Señor Jesús es. ¿Y qué es lo que dice el versículo? Que el Señor Jesús es Dios sobre todas las cosas. Vamos a leerlo, capítulo 9 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Versículo 5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, digo que este versículo choca mucho a otros sectores porque ellos creen que Jesucristo es, para algunos, es la segunda persona de un invento llamado Trinidad. Para otros dicen que Jesús solamente es un mero hombre. Para otros sectores como los testigos de Jehová dicen no, que Jesús es el obrero maestro, el obrero fiel. O sea, dicen un montón de cosas, pero no aceptan que Jesús sea exactamente lo que dice la Biblia. Y lo que dice el apóstol Pablo, el capítulo 9, versículo 5, donde el apóstol Pablo dice que Jesucristo es tajante, claramente Dios. O sea, no hay quite, no hay quite. O sea, eso es lo que el apóstol Pablo está enfáticamente diciendo, de que para él, exactamente, Jesucristo es Dios. No es ni el segundo, no es participante de una, qué sé yo, una confraternidad de personas divinas. No, sino que Él es Dios, alfa y omega, principio y fin. O sea, Él es el Todopoderoso. Pero vamos a ir a la palabra de Dios porque lo que estamos viendo aquí sale de la boca de alguien que realmente era conocedor. ¿Conocedor de qué? De la ley, hablemos así, del ramaje patriarcal. Y exactamente en Romanos 9 él habla acerca de la elección de Israel y habla exactamente de sus paisanos, de los cuales son las promesas y son toda esta clase de bendiciones, incluyendo, les pertenece también el patriarcado, o sea, el orden patriarcal. Y dice Pablo de que de ese orden patriarcal y esa bendición que reposa sobre el pueblo de Israel, dice vino Cristo, el cual es Dios. Entonces, si usted y yo revisamos un poco o sea, la historia de quién está diciendo estas cosas, realmente esta persona es digna de creer de creerle a lo que está expresando. Vamos a observar en el capítulo 1 de Gálatas, el apóstol Pablo hace referencia y explica de que lo que él está compartiendo, lo que él está diciendo, no es un invento ni que alguien se lo haya enseñado, sino que es recibido por revelación directamente de Jesucristo. Miremos aquí en Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Verso 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y esa revelación usted la encuentra cuando él iba camino a Damasco, el capítulo 9 de Hechos,
que el Señor Jesús se le aparece camino a Damasco y habla con él, ¿cierto? Entonces, tenemos claro de que el apóstol Pablo, él recibió la revelación directamente del Señor Jesucristo y ese evangelio que él comunicaba. Pero antes de que el Señor Jesús se le revelara o se le presentara el camino a Damasco, recuerdan ustedes que este hombre creció, él dice que él creció y aprendió a los pies de Gamaliel. O sea, un hombre que era también bien letrado y preparado con respecto a los principios de la ley. Entonces, las cosas que el apóstol Pablo habla no son inventos, no son cosas que sacadas por ahí de la manga debajo del brazo, no. Son escritas y están establecidas en la ley. Dice el apóstol Pablo acerca de lo que él cree en el capítulo, aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 14, dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces vemos que este hombre era acusado por la enseñanza que él daba, por lo que él expresaba. Y una de ellas que estamos extrayendo aquí es la declaración que él estaba dando de que Jesucristo es Dios. Y le tildaban de hereje con respecto a esa enseñanza. Pero Pablo en su defensa dice que según el camino que ellos llaman herejía, dice que él así sirve, dice, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Luego, en el capítulo 28 de Hechos de los Apóstoles, versículo 23, dice el apóstol allá cuando él estaba enseñando en Roma, dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, por tanto, dice, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, ¿de dónde salió la idea o de dónde Pablo se agarra para expresar que Jesucristo es Dios? Exactamente, él dice que él cree todo lo que está en la ley y los profetas. Para nosotros estar claros y bien definidos con respecto a lo que vamos a expresar, tenemos que seguir la secuencia que seguía el apóstol Pablo. Él creía todo lo que estaba en la ley y también creía lo que decían los profetas. ¿Y qué decían? Por ejemplo, ¿qué decía la ley? Para esto nosotros debemos observar que la ley y los profetas, ellos mantenían un apego, una fidelidad ¿a qué? A la palabra de Dios, o sea, a las escrituras. Porque las mismas escrituras nos dicen a nosotros lo siguiente. Número uno, que nosotros no podemos añadirle a las escrituras. Eso nos dice la ley. Donde Deuteronomio capítulo 4, verso 2. La ley nos dice que no debemos añadirle ¿a qué? A las escrituras. Miremos aquí Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Para que vayamos viendo cómo son las cosas que tenemos que decir conforme a la palabra de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 4, verso 2. No añadiréis a la palabra que yo hablo, que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Esta palabra de no añadirle, capítulo 4, verso 2, inmediatamente nos guía a Proverbios, capítulo 30, versículo 6. Estos hombres del antaño se mantenían fieles y obedientes ¿a qué? A observar bien las escrituras y a trazar bien la palabra de Dios.
Capítulo 30 de Proverbio, versos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Esto lo vemos en lo que es la ley y los profetas. Pero también Apocalipsis 22, nos dice, para que usted observe que toda la escritura es inspirada por Dios y nos es útil para enseñarnos. Capítulo 22 de Apocalipsis, verso 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, mire las consecuencias y los peligros de qué, de salirse del contexto bíblico, de no ser fiel a la palabra de Dios. Los profetas del antaño se mantenían fieles a las escrituras. Y el apóstol Pablo también hacía lo mismo. O sea, él, como un conocedor de la ley, se apegaba exactamente. Y él dice: yo testifico, yo hablo. Y así mismo, como dice, sirvo al Dios de mis padres. Eso lo dice el apóstol Pablo. O sea, él creía todo lo que estaba escrito en la ley y lo que decían los profetas. Y así mismo dice él que él servía. ¿Por qué? Porque había una fidelidad y un respeto y obediencia por la palabra de Dios. También podemos observar que en el Salmo 119, versículo 160, nos dice que la suma de la palabra es verdad. La suma de la palabra, la suma de tu palabra es verdad. Salmo 119, versículo 160. Miremos. Aquí está 160. ¿Qué dice la palabra de Dios? La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, lo que estamos viendo aquí exactamente es un hombre que amaba y respetaba la palabra de Dios. Toda su conversación, todo su argumento, toda su enseñanza estaban ligadas estrictamente a lo que decía la ley y a lo que habían hablado los profetas. Entonces, en ese enfoque, vemos a un hombre conocedor de las cosas que él estaba diciendo. Ya vemos la fidelidad que él mismo mantenía a la palabra de Dios. Entonces, en esa fidelidad que él se mantenía, dice el apóstol Pablo que para él no habían ni dos ni tres, había solamente un único Dios. Primera carta de los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Déjenme refresco por aquí. Para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios. Dice el apóstol Pablo que para él solamente hay un Dios. Y eso son cosas que no se pueden obviar. ¿Qué tenemos? Número uno, un hombre que recibe la revelación directamente del Señor Jesús. Número dos, un hombre que se mantiene fiel a las escrituras y a lo dicho por los profetas. Y número tres, tenemos un hombre que dice que solamente existe un Dios. Eso es muy importante saberlo. ¿Cómo nosotros podemos entender la mentalidad y las convicciones del apóstol Pablo? ¿Por qué? Porque este hombre lo que está diciendo no ha sido sacado debajo del brazo, sino que él creía todo lo que está escrito en la ley y lo que decían los profetas. La ley dice exactamente que solamente hay un Dios. El gran mandamiento, todos lo conocemos, dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y le dice también en el capítulo 4 de Deuteronomio, verso 35, le dice a su pueblo Israel: a ti te fue mostrado.
¿cierto? Deuteronomio capítulo 4, verso 35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces el apóstol Pablo estaba clarito con lo que él creía. Cuando él dice que para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, es porque la ley y los profetas están exactamente respaldándolo. Entonces, para él no hay ningún problema decir que solamente hay un Dios. No hay ningún pasaje en la Biblia, no hay pasaje en la Biblia que diga que Dios es tres o que Dios está compuesto de tres personas divinas o de dos personas distintas. No, la Biblia enseña tajantemente que solamente hay un Dios. Y esto lo creía el apóstol Pablo. Él era fiel a estas palabras escritas en la ley y también en los profetas. Sigamos viendo otros pasajes que nos dicen claramente que nuestro Dios es un Dios único y sin complementarse con nadie más. Dios no tiene ningún acuerdo con otro Dios, por cuanto no existe otro ser. No existe otro Dios como el Dios nuestro. Capítulo 2 del primer libro de Samuel nos dice claramente, no hay santo como Jehová, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Vamos a reiterarlo. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No dice, y no hay refugio como los dioses nuestros. No dice, no hay refugio como el Dios nuestro, y no hay santo como Jehová. Estas cosas el apóstol Pablo las tenía bien claritas y como un judío conocedor de la ley tenía claro y presente. El segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 22. Estamos observando estas cosas de por qué el apóstol Pablo llegó a decir claramente que Jesucristo es Dios según la carne, ¿cierto? Es Dios. El Cristo es Dios según la carne, ¿cierto? Capítulo 7, versículo 22. Dice, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Qué dice la escritura? Por cuanto no hay como tú. Y no hay, dice, ni hay Dios fuera de ti, ni hay Dios fuera de ti. Otro versículo para que podamos observar, primer libro de Reyes, capítulo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 23. Hay mucho material aquí para compartir. Verso 23, ¿qué dice? Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti, con todo su corazón. Espero que usted vaya anotando todas estas cosas, porque es importante que usted sepa claramente por la Biblia, número uno, que la ley, los profetas enseñan a un único Dios, no un Dios compuesto, ni un Dios que trabaja en equipo o en armonía con otras personas. No, eso no tiene sustento ni respaldo bíblico. Dios no trabaja en común acuerdo con otros seres, ya que no hay, dice la escritura, no hay, no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Nuestro único Dios según la escritura, es nuestro Padre creador. Malaquías capítulo 2, Él nos ha creado. Malaquías capítulo 2, versículo 10. Solamente estamos aquí haciendo una breve, un breve resumen
de lo que realmente la Biblia enseña, de que solamente tenemos un Dios, que Él nos ha creado y que Él vino a salvarnos. Todo esto vamos a estarlo mirando por la palabra de Dios. Capítulo 2 del mismo libro de Malaquías, verso 10, dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Esto tiene que ser fundamental en la fe de alguien que quiere agradar a Dios. Saber de que tiene un solo Dios y que ese Dios le ha creado. También nos dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 32, versículo 6. Nos dice exactamente lo mismo, que nos ha creado nuestro único Dios. ¿Sí? 32, versículo 6 de Deuteronomio. Miren un momento por aquí. Gloria al Señor. Miremos. Miren lo que dice la palabra. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Nótese que dice la Escritura que Él nos ha creado, Él nos hizo y Él nos estableció. Entonces queda por fuera y queda descartado la idea de que existan otros seres creando o haciendo algo en favor de la humanidad, no solamente uno. Y el apóstol Pablo tenía claras estas cosas. Él entendía todo eso. El salmista escribe en el Salmo 68, verso 4. ¿Qué dice el salmista? Dice aquí, verso 4, cantad a Dios, cantad salmo a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Verso 5, padre de huérfano. ¿Qué dice? Padre de huérfano y defensor de viuda, es Dios en su santa morada. Es Dios en su santa morada. También podemos observar en Isaías 63, versículo 6. Dice el versículo 6 de Isaías 63, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Ahora pues Jehová, dice el 64 de Isaías, verso 8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Obra de tus manos. Amén. Bueno, saludo para mi hermano Pablo Sánchez, que se une a esta enseñanza del Señor. Tempranito, mi hermano, tempranito estamos ya degustando, disfrutando la palabra del Señor. Así de que saludos y vamos para adelante. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a un único Dios, a un solo Dios que nos creó y que es nuestro Padre creador. Y eso lo sabía el apóstol Pablo, lo tenía bien clarito. Él no creía en dos o tres dioses o varias personas trabajando ahí en qué sé yo. Eso son cosas que el hombre se inventa, pero la Biblia, les hablé de la fidelidad y de no añadirle y de no ponerle, no quitarle a la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo, déjeme hacer una salvedad aquí. El mismo apóstol Pablo nos da como consejo de mantenernos fieles ¿a qué? A la palabra de Dios, a obedecerla y a practicar exactamente lo que ella dice. Miremos aquí algunos de los consejos que el apóstol Pablo nos da con respecto a la fidelidad de la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6. El apóstol Pablo toma como ejemplo a Apolos y también se pone él y dice lo siguiente, le dice a los hermanos en Corinto, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros, o sea, en Apolo y en Pablo, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, un consejo que él nos da.
que nos mantengamos fieles y apegados a los principios bíblicos. Igual podemos observar en Romanos, miremos aquí en Romanos capítulo 15, verso 4. Dice el apóstol Pablo, porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuáles cosas que se escribieron antes, mis hermanos? Exactamente que Dios es uno, que Dios es único, que, o sea, todo esto que lo creían los israelitas, lo creían los profetas, lo creían Moisés, todos estos hombres del antaño, dice el apóstol Pablo que estas cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, dice aquí, que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, eh, estos principios nosotros tenemos que mantenerlos siempre en nuestro corazón, ese apego a la palabra de Dios. El mismo apóstol Pedro, en la primera carta que él escribe, capítulo 4, verso 11, no, capítulo 4, versículo sí, 11, primera carta, pero miremos un instante. Dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Miremos un instante para corregir de una vez. Dice primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, vemos que lo que este hombre habló con respecto a que Jesús es Dios, lo está diciendo porque la Biblia lo dice. Y él presenta el orden patriarcal, él presenta exactamente, y él tiene un peso en su corazón por sus paisanos, los israelitas, y él dice que a estos israelitas les pertenecen las promesas, la adopción, la promulgación de la ley, el culto, todas estas cosas le pertenecen a los israelitas, de los cuales, dice, de los israelitas, de los cuales según la carne vino Cristo, y dice él, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces este hombre no está sacando un cuento, no está inventándose algo. No, este hombre amaba lo que dice la ley, amaba lo que decían los profetas y se apegaba a eso a tal punto que él decía que conforme a esa convicción, él servía al Dios de sus padres. Y ese Dios de sus padres, ya lo vimos aquí en la palabra de Dios, es Jehová, el único Dios que nos creó, el único Padre nuestro, el único Dios que existe porque no hay más dioses. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces, vemos aquí, y ya lo repasamos, que el apóstol Pablo presenta lo que dice la ley y lo que dicen los profetas. ¿Y qué dicen? Que Dios es uno. Que no hay Dios arriba en el cielo, arriba de la tierra, fuera del único Dios que existe, que es Jehová. Que Jehová es nuestro Padre Creador. Todas estas cosas las creía el apóstol Pablo y las decía claramente. Pero a él lo tildaban, por creer eso, lo tildaban de hereje. Y cuando el apóstol Pablo lanza esta expresión de que según la carne vino Cristo y que ese Cristo que vino en carne es nada más y nada menos que Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Inmediatamente eso para los judíos de aquel entonces, los tiempos de Pablo, a ellos les chocaba esta clase de argumentación, al igual que está pasando en este tiempo. Cuando nosotros los unicitarios decimos por la Biblia, no porque queramos antojadamente decirle a la gente que Jesucristo es Dios. No, es porque la Biblia nos respalda y nos dice, estamos nada más replicando lo que la Biblia dice. Y si en Romanos 9:5 el apóstol Pablo dice, guiado por el Espíritu de Dios, dice que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, dígame, ¿voy yo a cambiar eso? No, yo lo voy a decir tal cual como dice la Biblia. Y si la Biblia me dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas y que es bendito por todos los siglos, vamos para adelante con eso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos comprender mejor
lo que el apóstol Pablo expresa con respecto a que Jesucristo es Dios. Exactamente, él se basa en la escritura y observamos que por la misma Biblia vemos que nuestro único Dios y Padre que nos creó, como lo vimos aquí en Isaías, dice que somos obra de sus manos, que somos barro y obra de sus manos. Tú nos formaste, tú nos hiciste. Y el profeta Isaías no dice estas cosas por decirlas. Él está guiándose a Génesis 2:7, cuando dice la escritura que Dios tomó del polvo, Jehová Dios tomó del polvo la tierra, hizo al ser humano y sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces todo eso tiene un sustento y una secuencia bíblica. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo concluye diciendo que el Cristo, o sea, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? Nótese que el apóstol Pablo hace un señalamiento, dice, según la carne vino Cristo. No según el espíritu vino Cristo, no, dice que según la carne. Y cuando vemos el aspecto de según la carne, se habla exactamente de según la raza humana, según la condición humana o del ser humano. Eso es lo que quiere resumir con respecto a lo que es según la carne. Vino Cristo. Y ese Cristo es el cual es Dios. Para nosotros mejor comprender esto, tenemos que observar exactamente las promesas que nuestro único Dios y Padre Creador nos dio. Exactamente las escrituras dicen que nuestro Padre, nuestro Dios y Padre, Él prometió. Él fue el que prometió venir a salvarnos. Él fue el que prometió dejarse ver. Vamos a observar en Isaías capítulo 52. Capítulo 52 de Isaías. Por eso es que el apóstol Pablo, él abre sus labios y con toda libertad dice vino Cristo porque él entendía, comprendía clarito de que nuestro Dios prometió y ciertamente nuestro Dios cumplió que venir a salvarnos. La primera promesa que vamos a observar aquí la vamos a tomar de Isaías capítulo 52. El pueblo de Israel es llevado cautivo y Dios promete exactamente rescatarle. Capítulo 52, versículo 4. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá. Y el asirio, pueblo enemigo, ¿cierto? Y el asirio lo cautivó sin razón. Ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Dice así, lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Entonces, el verso 6 nos da a nosotros la claridad de que hay una causal que mueve a Dios a hacer algo. ¿Cuál es? Dice, por esta causa, lo anteriormente nombrado, que el pueblo estaba cautivo y estaba en manos del asirio, dice Dios, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Este versículo y lo que acompaña a este versículo le dan razones suficientes al apóstol Pablo para entender y saber de que el único Dios prometió venir a salvar a su pueblo. Por eso el apóstol dice, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque ya Dios había prometido estar presente. Ahora, observe que para Dios estar presente con la raza humana, debía tomar forma humana. Miremos otra promesa, capítulo 35, versículo 4 del mismo Isaías. Estos son palabras contundentes y que deben completamente aplastar toda idea
errónea y mal formada de que exista un Dios compuesto, que sea complementado, que sea puesto de acuerdo con otras divinidades para desarrollar un plan de salvación en la tierra. No, esos son inventos del ser humano. Capítulo 35 de Isaías, versículo 4, dice: decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios, no dice vuestros dioses, dice vuestro Dios viene. Dice con retribución, con pago, dice Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Y el apóstol Pablo debía conocer estos versículos, debía conocer esta escritura, porque él era un conocedor de la ley y lo que decían los profetas. Y de acuerdo a lo que decía la ley y los profetas, así mismo él servía al Dios de sus padres. En el capítulo 33 del mismo Isaías, verso 22, dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. No se puede abrir una pestaña y decir, no es que por aquí se metió otro y ya no es él mismo, sino que es otro. No, cuando la Biblia dice que él mismo, es porque se cierra el compás, se cierra todo espacio para entender de que solamente es nuestro único Dios el que vendría a salvarnos. En el capítulo 35 de mismo Isaías, versículo 8, reitera y dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, o sea, Dios, él mismo estará con ellos. Él mismo estará con ellos. Estos son pasajes que no podemos obviar, no podemos olvidarnos de eso. Entonces, nuestro Dios promete venir a salvarnos y él mismo estaría con nosotros salvándonos. Esto tiene mucha relación porque el Señor había prometido dejarse ver, dejarse observar por la pupila del ser humano, por el ojo humano. Para esto tenía que existir una materialización. ¿De quién? Del Espíritu Eterno estando en el mundo. Materializarse, o sea, humanarse, tomar condición humana, tomar carne, tomar, qué sé yo, estar en un cuerpo, estar como una persona en el mundo. Dice el capítulo 17 de Isaías, versículo 7: en aquel día, esta es otra promesa, en aquel día mirará el hombre a su hacedor. ¿Y quién es nuestro hacedor? ¿Quién es nuestro hacedor? Bueno, para un estudioso serio de la palabra de Dios, no hablo de un charlatán, ni un patán, hablo de un estudioso serio, alguien que realmente quiere ver la verdad bíblica. Hablo de alguien que no está detrás de un puesto en un concilio, ni por figurar, no, hablo de un estudioso serio de la palabra de Dios. Un estudioso serio de la palabra de Dios sabe que nuestro hacedor es nuestro único Dios, ya lo vimos. No es el que nos creó, el que nos formó. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 27? Y creó Dios al hombre. Génesis 2:7, ya lo cité. Entonces Jehová Dios tomó polvo de la tierra y creó al hombre y sopló en el hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esto lo hace un solo Dios y un solo creador. Fácil, está clarísimo. Dice la escritura que en aquel día el hombre, dice, mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. El Santo de Israel es el único y mismo Dios. Eso se encuentra en Isaías capítulo 43, versículo, creo que el 5. Miremos aquí, Isaías 43, versículo 5. Miremos un instante para que usted vea y observe de que la Biblia solita enseña. Dice, porque, así, 43, verso 3.
porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Se da cuenta? Yo soy tu Salvador, no hay otro salvándonos. Pero llegaría un día en que Jehová nuestro Dios, Él se dejaría ver. ¿Por qué? Porque Él lo dijo aquí en Isaías 17:7. Y que los ojos de los hombres contemplarían al Santo de Israel. Vemos también en Isaías 25:9, que dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y esto el apóstol Pablo tenía que haberlo leído y tenía que haberlo conocido para poder llegar a la conclusión de decir que según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, porque él conocía el proceso de las promesas y del cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora, cuando llegó el tiempo, llegó el momento de que estas promesas se dieran, se cumplieran, ya el Señor había mostrado, uno, que se iba a dejar ver, que los hombres iban a poder ver al Hacedor, y esto lo vemos cuando se acerca el momento de que Dios entre al mundo como un ser humano. Ya había una promesa establecida en Isaías capítulo 7, verso 14. Una virgen que iba a pasar con la virgen, iba a dar a luz, no a otro Dios, no a la segunda persona de Dios, no, iba a dar a luz un niño. Capítulo 7, verso 14 del mismo Isaías. Por tanto, el Señor mismo, ¿se da cuenta? El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero él mismo iba a dar esa señal porque ya le había prometido dejarse ver de los que él había creado. Y los que habían sido creados por Jehová, Dios y Padre, iban a decir, este es Jehová en aquel día. Este es Jehová nuestro Dios. Le hemos esperado y nos gozaremos en su salvación. Isaías 25:9. Aquí vemos exactamente ese inicio. El inicio de nuestro Jehová, Dios y Padre Creador, el inicio como ser humano, porque él en el asunto de lo que es la humanidad, de lo que es el ser humano, lo que es la carne, antes de eso nada que ver, porque Dios es espíritu. Pero cuando ya empieza el asunto de él dejarse ver y de entrar al mundo, esto empieza exactamente en el vientre de quién, de María. Ya había sido prometido todas estas cosas. Amén. Bueno, saludos para nuestro hermano Andrés Salazar. Jesús le bendiga. Bienvenido. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. O sea, esta señal vendría directamente de Dios. Este sería un asunto directamente de Dios. Él mismo nos iba a dar esa señal. Y la señal era que esa virgen, esa mujer virgen, iba a concebir. Iba a concebir, iba a dar a luz un hijo. Y ese hijo se llamaría, o lo llamarían Emmanuel, que traducido en Mateo 1:23 es Dios con nosotros, Dios con la raza humana, Dios con los seres humanos, Dios con los hombres. Así declara este el asunto. Porque si no hubiese tenido este principio, este inicio, no se hubiese dado, entonces Dios no hubiese estado con nosotros los hombres. Si no hubiese dado la señal desde el vientre de la Virgen, entonces Dios no hubiese estado con nosotros, hubiese estado con los ángeles, hubiese estado en su entorno, en el cielo, llenándolo todo en su omnipresencia, mas no hubiese estado con nosotros y mucho menos no hubiésemos podido verle. Para poderle ver, fue que se dio esta señal de que en la Virgen naciera un niño y que ese niño tendría la identidad
de ser Emanuel, Dios con nosotros, tendría reconocimiento de que era el único Dios con nosotros, Dios con nosotros. Ahora, si no le es suficiente, miremos lo que nos arroja el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6, donde ese niño que nos es nacido y ese hijo que nos es dado, hablando exactamente de la humanidad, hablando exactamente del Cristo, dice, tendría el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todas estas características y estos títulos que son innegociables, le pertenecen al único Dios, este niño y este hijo que nos es dado los tendría. Por eso el apóstol Pablo no le costaba nada decir que según la carne vino Cristo. ¿Por qué? Porque Dios exactamente vino y se manifestó al mundo en carne. Y dice el apóstol Pablo que ese Cristo, según la carne vino Cristo, y que según el orden de los patriarcas, es Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Entonces, vemos que el apóstol Pablo este asunto no era complicado, no era un problema para él. Y tanto así que termina alabando, dice, bendito por los siglos. ¿Quién? Cristo, que es Dios sobre todas las cosas y que es bendito por los siglos. Amén. Pablo en ningún momento se equivocó al afirmar que Cristo es Jesús, o sea, que Jesús es Dios y que es Dios sobre todas las cosas, no que es un segundo de Dios o que es la segunda persona, o no, dice que Él es Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Mire, nuestro Señor y Dios y Padre él anda siempre delante de todas las cosas. Él inspira al apóstol Pablo para que le ponga ahí, dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué permite el Señor eso? Porque en estos tiempos iban a aparecer gente con cuentos, personas con ideas por ahí sacadas, inventos, diciendo que no, que Cristo iba a estar relegado a alguien más. Iba a estar relegado, iba a estar por debajo de otro. No, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu del Señor, le dice que Cristo es Dios bendito, dice sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Para que no exista ningún espacio a comentarios por ahí raros. Entonces es importante saber exactamente eso. Y Pablo conocía la ley y lo que decían los profetas. Pero antes de eso, recuerde que Pablo creció a los pies de Gamaliel, un hombre celoso de la ley. Y Pablo también era lo mismo. Porque imagínense que Pablo perseguía a los del nombre, a los que predicaban en nombre de Jesús, los perseguía. ¿Por qué? Porque según él, también creía que esta gente, los que predicaban el nombre de Jesús, él creía que esa gente estaba en contra o estaban mal delante de él. O sea, Pablo creía que los que predicaban a Jesucristo eran herejes y que tocaba perseguirlos, tocaba encarcelarlos, tocaba acabar con ellos, tocaba completamente destruir a los que predicaban a Jesús. Él creía eso. Y dice la escritura, Hechos 9, usted lo ha leído, que le dieron cartas para que él fuera a encarcelar a los de este camino. Bueno, ya usted lo ha leído todas esas cosas. Entonces, vemos que este hombre conocía los principios de la ley mucho antes de recibir la revelación de Jesucristo. Ya él conocía porque a los pies de Gamaliel él aprendió estas cosas. Y él mismo dice que el evangelio que él predica no lo aprendió de hombre alguno. O sea, no se lo enseñó ningún hombre en la tierra, sino que Jesucristo mismo fue el que se lo reveló. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para él no había ningún problema decir que Jesucristo es Dios. Él conocía las promesas de Dios y el cumplimiento. Cuando el apóstol Pablo enseña de que Jesucristo, dice, según la carne vino Cristo, el cual es Dios, él está haciendo un resumen exactamente de las promesas de Dios. Está haciendo un resumen. ¿Por qué? Porque ya vimos
que Dios prometió venir y estar presente, a salvarnos, venir a dejarse ver. Dios mismo prometió el nacer. Mucha gente se alarma y dice, pero ¿cómo Dios va a nacer? Bueno, déjeme decirle, para Dios poder estar en el mundo le tocó nacer. Le tocó nacer como ser humano, no nacer como espíritu. ¿Por qué? Porque María no puede procrear otro Dios. No, lo que nació exactamente fue un niño. Como todos los seres humanos, así fue que Dios también participó de lo mismo. Él nació como un ser humano, como un niño. Nació como un niño. Pero ese niño que no es nacido es Emanuel. Y nadie puede cambiar eso. ¿Por qué? Porque así lo estableció el Señor. Miremos en Isaías capítulo 60, Isaías capítulo 60, donde dice claramente que nacería Jehová. Eso más de uno ya lo tiene clarito. Amén. Capítulo 60 de Isaías, donde nos dice que el que iba a estar naciendo era Jehová, no era otro, era el mismo Jehová. ¿Para qué? Para poder ser Emanuel, Dios con nosotros. ¿Listo? Esto está más que claro. Voy a buscar por aquí una traducción que muchas veces la hemos visto, pero es importante que usted tenga claro esas cosas. Yo le animo, hermano, de que usemos siempre, eh, nos apoyemos en varias versiones para mejor claridad de las cosas que podamos tener a la mano. Hoy en día que hay tanta facilidad con el Internet, usted puede revisar fuentes, usted puede hacer su propio escrutinio, amén, y así de esta forma usted pueda tener claro el panorama y se pueda eh, observar las cosas tal cual como son. Vamos a mirar por aquí la Biblia del Cántaro. Miremos por acá. Ok. La Reina Valera Antigua, 1602. Biblia del Cántaro. Vea lo que dice Isaías capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos. Mas sobre ti nacerá ¿quién? Nacerá Jehová. Mire, esta versión es una versión que le choca mucho a muchas personas, especialmente a los trinitarios, a los diteístas, a los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos no digieren esto, no lo aceptan. Y batallan y luchan porque ellos dicen, no, Jehová no puede haber nacido. Pero aquí me dice claramente, más sobre ti nacerá Jehová. Obviamente entendemos que no nacería como Dios, nacería como ser humano. ¿Por qué? Porque para Dios era necesario estar en el mundo como Emanuel, Dios con los seres humanos, Dios con nosotros. Mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Completamente una estocada en contra de cualquier pluralismo. Yo no soy pluralista, yo soy monoteísta. Amén. Y la unicidad declara el monoteísmo estricto de un único Dios que promete venir a salvarnos y nace como ser humano para poder estar en el mundo y salvarnos. Dejarse ver en gloria. Y su gloria es exactamente un ser humano. Esa es su gloria. Esa es la gloria de nuestro Dios manifestada al mundo. Ahí le dejo el capítulo 60 de Isaías, versículos 1, 2 y 3, donde dice claramente, más sobre ti nacerá Jehová. El que estaría naciendo era Jehová y es nuestro único Dios y Padre Creador. Vamos a continuar. Esto lo sabía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía bien que Jehová iba a nacer como ser humano. Por eso para él, con una sencillez y sin pensar en que se va a meter en problemas en pleno siglo XXI, él sencillamente arroja esto porque hay respaldo bíblico. Él dice exactamente que según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué?
porque Dios exactamente se hizo un ser humano. El verbo dice que aquel verbo, dice Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, el verbo se hizo un ser humano. Entonces, todo eso lo teníamos bien, pero bien claro. Entonces, tenemos aquí que Jehová nació como un ser humano. Nació clarito, eso está ahí, eso está inamovible, eso está fácil, sencillito de entender, de comprenderlo. Para poder ser el Cristo, Dios sobre todas las cosas, según la carne, ahí está el tema, según la carne. El apóstol Pablo dice según la carne, ¿por qué? Porque esa carne tuvo un inicio, esa carne tuvo un principio. Y aunque se le llame el Hijo de Dios, aunque se le llame el siervo, aunque se le llame, qué sé yo, qué más, el maestro de Galilea, es el mismo y único Dios y Padre Jehová, que nació como un ser humano con el nombre nuevo de nuestro Señor Jesucristo. Está fácil de entender eso. No se ocupa una pizarra para mostrarle estas cosas, no, está clarísimo. Y para el apóstol Pablo estas cosas no eran complicadas. No eran complicadas por cuanto hay suficiente evidencia bíblica. Suficiente evidencia bíblica. Dice el Señor, mire, en el capítulo 43 de Isaías, versículo 10, el Señor habla exactamente de el siervo. ¿Y qué dice del siervo? Acerca del siervo escogido, porque muchos dicen, no, es que el siervo es una cosa y Jehová es el otro. El siervo es lo que Jehová envía y el siervo no es Jehová. Pero dígame una cosa, si es Emanuel, perdón, si es Emanuel, Dios con los seres humanos, Dios vino como un ser humano y ese ser humano exactamente es el siervo. Y exactamente es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nació exactamente de la Virgen. ¿Quién? El siervo. ¿Y quién es el siervo que nació de la Virgen como hijo de Dios? Mire, Dios es el mismo que puede ser a la vez padre y a la misma vez puede ser hijo. Es el único que puede hacer eso. Porque Él dijo, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. O sea, el mismo que habla es el mismo que a la vez puede estar presente. Y esto solamente lo puede hacer Dios. Dice la escritura exactamente en Isaías capítulo 43, versículo 10. Ojo, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Antes de él Dios no ha formado otro Dios, ni tampoco lo va a hacer después de él. O sea, Dios cierra todo portillo, toda idea de que exista un Dios después de él o antes de, no, nada. Porque no dice, porque antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Pero ¿para qué es la función del siervo? El siervo es la humanidad, el siervo es el Cristo, el siervo es exactamente el hijo, el niño que nos es nacido, hijo que nos es dado. ¿Se acuerdan? En el vientre de María. Eso es el siervo. Pero ¿para qué Dios utiliza la condición de siervo? Para que le conozcan, para dejarse ver. Si Dios no nace como siervo o como niño o como un hijo, no lo hubiésemos podido ver, no hubiese podido estar con nosotros humanamente. Eso hay que entenderlo. O sea, el siervo no es una persona aparte del único Dios y Padre Creador, del único Jehová. El siervo es el mismo Jehová y Jehová es el mismo siervo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, o sea, la condición que él escogió, estar en el mundo, para que me conozca y creáis y entendáis que yo mismo soy.
En otra versión, creo que en esta versión que estamos mirando, dice para que creáis que yo soy Él. ¿Sí? Miremos aquí Isaías capítulo 43, versículo 10. Vamos a mirar un instante por acá. Vamos a mirar por aquí. 43, verso 10. Ok. Miremos por acá y si no lo dice. Yo soy. Ajá. Ok. Traducción viviente. Miremos por aquí a ver cómo nos va. Ujú. Ajá. Ok. Lenguaje actual. Miremoslo aquí. Entonces, mis hermanos, esto está más fácil, más claro que. Ujú. Ok, mis hermanos. Bueno, la misma cosa es. Vamos a dejarlo hasta aquí. No encuentro la versión, pero si alguno la sabe por ahí, mi hermano me la envía y yo la pongo por acá. 10. Ujú. Que yo escogí, que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Sí? Lo dice. Gloria a Dios. Entonces, por esto el apóstol Pablo dice claritamente de que según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ah, mira, aquí está. ¿Cuál es la versión? Mira, la versión es Biblia Reina Valera 1977. Ahí está, hermano. Ahí está. Versículo 10 de Isaías 43. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy Él. Que yo soy qué? El siervo. Y que el siervo es Jehová. Que yo soy Él. Antes de mí no he formado otro Dios ni lo será después de mí. ¿Se da cuenta? Dice allí que el siervo, Jehová dice que para que entendáis que yo soy Él. ¿Qué soy Él? El siervo. ¿Se da cuenta? Está facilito. Por eso el apóstol Pablo dice claramente que según los patriarcas, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es el siervo y porque el siervo es Cristo y porque Cristo es el único Dios, Jehová, Padre Creador. ¿Se da cuenta? Vamos a dejarlo hasta aquí, mis hermanos, y en una próxima oportunidad estaremos comprendiendo o estudiando exactamente esto. ¿Qué es el siervo? El siervo es Jehová. ¿Y quién es Jehová? Es el mismo siervo. Dios se manifestó en carne. Por eso el apóstol Pablo dice que según la carne vino Cristo, el cual es Dios. No dice que es el segundo de Dios. No dice que es la segunda persona de un invento llamado Trinidad, un invento sacado exactamente de la Biblia, de los mormones y de otros lugares por ahí, la mente de los pluralistas, de la gente de los babilonios. A puro, una cosa demoníaca completamente. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga y será hasta una nueva oportunidad que nos veamos por aquí en Defensores del Nombre Internacional. Hoy hemos compartido exactamente esto. Dios con nosotros. Exactamente. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Hasta la próxima.
y que mi Señor Jesús les bendiga. Nos vemos.